soy especialista en compliance, en cripto. Y aparte, también de abajo soy acróbata. ¿Y por qué les digo esto y les cuento que soy acróbata? Porque desde muy chica, o sea, desde mis 4 años que empecé a hacer gimnasia artística, sin darme cuenta, estaba gestionando riesgos, ¿sí? Entonces estoy muy acostumbrada y lo tengo muy en la piel el tema de la gestión del riesgo. O sea, cuando yo tenía que hacer un ejercicio o cuando yo me subo, lo entendí mucho más grande cuando después empecé a hacer compliance y matrices de riesgo, que claro, yo agarraba un ejercicio y me fijaba, bueno, ¿cuál es el riesgo inherente? O sea, el riesgo propio del ejercicio que iba a hacer. Bueno, el riesgo propio del ejercicio que iba a hacer, ¿cómo lo podía mitigar? Si hacía gimnasia artística, tenía colchonetas, tenía profesor que me cuide y evaluaba eso y ahí me llegaba un riesgo residual. Era, bueno, ¿estoy dispuesta a correr ese riesgo? ¿Tengo ese apetito de riesgo? Y un poco acá es lo que vamos a ver un poco, como qué riesgos puede traer la IA y si vale la pena y deberíamos regular o no regular. Ahí ya estoy. Bueno, más o menos. Puedo ir para atrás, pero no para adelante. Ahí voy. Y entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y de regularla o no, la pregunta es, ¿qué buscamos evitar? O sea, ¿yo para qué quiero hacer una regulación? ¿Busco evitar esto? O sea, ¿busco evitar que la inteligencia artificial nos termine dominando? ¿Busco evitar que la inteligencia artificial o utilizar inteligencia artificial nos saque el trabajo? En función a eso, es importante saber que desde que mismo esto del miedo a quedarnos sin trabajo y que las máquinas nos reemplacen, no sale solo a partir de la inteligencia artificial, sino sale de mucho antes, ¿sí? Desde que se crearon las máquinas, hay artículos del New York Times de 1920 diciendo, uy, ya empiezan a haber máquinas, nos van a reemplazar a los seres humanos. Y bueno, como vemos, estamos acá hoy en día, todavía seguimos. Entonces, cuando hablamos de regulación, o sea, ¿qué buscamos hacer con la regulación? Buscamos que la regulación enfrente lo que puede pasar con la IA. Entonces, buscamos poder encerrarlo. Miren, todo esto lo hizo inteligencia artificial. De hecho, está bastante triste ahí encerrada, ¿sí? ¿Qué buscamos? Buscamos controlarla, o sea, tenerla ahí. Y la pregunta es, bueno, cuando hablamos de regulación, ¿para qué regulamos nosotros? ¿No? Nosotros emitimos regulaciones para proteger los derechos y las libertades, para mantener el orden social, para promover la justicia y la equidad, para regular las actividades económicas y comerciales. Justamente regulamos para establecer las reglas del juego, para saber cuáles son las reglas del juego con las cuales contamos y poder tener la libertad de elección si quiero participar o si no quiero participar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos tratamos de poner de acuerdo. Ahora, si yo de repente les pregunto y 1 más 1 es 2, ¿están todos de acuerdo? Levanten la mano, ¿quién está de acuerdo con 1 más 1 es 2? Levanten, sin miedo, estamos todos de acuerdo con eso. Ahí es fácil. Ahora, ¿qué pasa? Y esta pregunta ya va a ser mucho más controversial si yo le pregunto si están de acuerdo con tener una relación abierta. Levanten la mano sin miedo quienes están de acuerdo con tener una relación abierta. Bueno, pocos. Quédense tranquilos, nadie los está filmando. Y levanten la mano quienes no están de acuerdo con tener relaciones abiertas. O sea, prefieren estar con... Hay gente que no sabe, todavía lo está definiendo, lo está pensando. Entonces, como ven, hay cosas que son más objetivas, como por ejemplo 1 más 1 es 2, en los cuales todos estamos de acuerdo. Ahora, hay cosas como de repente pensar en relaciones o no abiertas y vamos a ver que algunos estamos de acuerdo y otros no estamos de acuerdo. Entonces, lo que tenemos que buscar es un sistema de consenso y... Vaya, de vuelta me trabé, si quieren pasar. Ahí está. Y lo que buscamos es tener un sistema de gobernanza. ¿Cuál es el sistema de gobernanza nuestro? Nosotros tenemos una Constitución Nacional y tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y con eso Argentina marca sus reglas del juego, en ese caso. Bitcoin, yo soy de Bitcoin Argentina, así que inevitablemente vamos a hablar de Bitcoin, también posee reglas del juego súper definidas en su protocolo. De hecho, hoy estamos cumpliendo 16 años que se publicó el primer white paper de Bitcoin, ¿sí? Entonces, Bitcoin tiene las reglas del juego establecidas. Cuando uno dice, Bitcoin no está regulado, ¿están seguros que Bitcoin no está regulado? Bitcoin tiene súper claro y a vos te permite entrar y salir cuando vos quieras. O sea, vos sabés que la emisión, cómo se determina, sabés que es proof of work, sabés que vas a 21 millones y te da la posibilidad de elegir si vos querés o no. Pero las reglas del juego están súper determinadas desde su origen. Y me sigo peleando con esto. Entonces, la pregunta es,
¿regular o no regular la IA? ¿Quién está de acuerdo con regular la IA? Levanten la mano sin miedo. Bien, ¿y quiénes no están de acuerdo que haya que regular la IA? Hay de todo. Bueno, acá fueron más parejos, no fue como la pregunta de las relaciones abiertas. Hay un consenso un poco más parejo. Entonces, y el mundo, ¿no? Cuando hablamos del mundo, ¿está de acuerdo con regular la IA? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Si nosotros nos ponemos a mirar, vamos a ver que hay más de 45 países que emitieron regulaciones, pero de esos 45 países, la mayoría son regulaciones tipo recomendaciones, no son vinculantes, ¿sí? Pero dos países, la Unión Europea y China, sí emitieron regulación y sí es vinculante porque evidentemente les preocupa bastante. Entonces, para esto pero ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo a nivel mundial? Porque esto es algo global, entonces si de repente en un país podemos usar inteligencia artificial y en otro no, el que no quiera regulación se va al otro país y no sería algo global, ¿sí? Entonces, la OCDE, a partir de 2019, viene publicando determinados principios y determinadas pautas que todos los años va actualizando, que es un organismo multinacional con participación de un montón de países. Entonces, ahí tenemos como un principio de ponernos de acuerdo y emitió regulaciones sobre principio de IA. Después, otro lugar es la declaración de Blackchain, ¿sí? Eso fue también hace un año, 1 y 2 de noviembre del año pasado, fueron más de 50 países a tratar de ponerse de acuerdo sobre la seguridad. Y ahí sí se pusieron de acuerdo sobre 3 cosas. La primera es que la inteligencia artificial realmente nos puede traer muchos beneficios y nos puede ayudar mucho. Bueno, ya vimos las charlas anteriores, todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial. Entonces, tenemos un primer acuerdo de nos pueden traer grandes beneficios y ayudar al desarrollo de todos, de los trabajos, optimizar procesos. Ahora, también otra cosa que dice es que también puede traer consecuencias catastróficas y eso también todos están de acuerdo. Y por último, entonces dijeron, bueno, vamos a intentar charlar y hacer una regulación de IA a nivel global. Y los que firmaron, o sea, fueron 50 países, pero no firmaron los 50 países, los que firmaron se pusieron de acuerdo en que van a intentar hacer esas regulaciones. Entre los que firmaron, en las más firmas lo tenemos a China y también lo tenemos a Estados Unidos, ¿sí? De la parte sur solamente firmó Brasil y Chile. Argentina no firmó esa declaración. Si vamos a ver los Estados Unidos, ¿qué estaba pasando? Justamente 2 días antes, el 30 de octubre, se hizo una orden ejecutiva justamente para una inteligencia artificial segura y fiable. Lo mismo, pero esto es simplemente a nivel orden de ejecutiva, recomendación y con un panorama de regulación a futuro. Bueno, sabemos que estamos muy cerquita de las elecciones de Estados Unidos, así que vamos a ver qué pasa ahora cuando suceda eso. ¿Qué pasa con China? China también empezó en 2017 con un plan de inteligencia artificial de lo que es nueva generación y después el año pasado, también en agosto, hizo medidas previsionales para la gestión de servicios de la IA generativa. O sea, China ya reguló la inteligencia artificial. Obviamente, entre una de las pautas que dice es que la inteligencia artificial, su uso no puede atentar contra el orden que tiene el país, contra el socialismo, ¿no? La Unión Europea. Bueno, la Unión Europea también vemos que el año pasado, 2024, finalmente se firmó el reglamento de la Unión Europea, ¿sí? Y evidentemente a la Unión Europea le preocupa mucho todo esto, porque la Unión Europea funciona haciendo reglamentaciones o haciendo dictámenes, ¿sí? Que son vinculantes para los países, pero cada país después tiene directrices que cada país tiene que luego reglamentar en su cuerpo jurídico de cada uno. Ahora, cuando hacen reglamentos, ¿sí? Evidentemente son cosas que le preocupa mucho a la Unión Europea, ¿sí? Entonces, lo que hace es justamente dictar un reglamento que lo aprobaron, ya lo publicaron y estamos en el plazo de 24 meses para su implementación, ¿sí? La Unión Europea, como para que vean otros reglamentos que tienen el RGPD de datos personales, ¿sí? El RGPD también es un reglamento, pero también para que vean que la inteligencia artificial les preocupa más todavía que los datos personales. Si nos ponemos a mirarlas un poco, tiene justamente unas sanciones mucho más altas el reglamento de inteligencia artificial. O sea, ante no cumplirlo, tiene sanciones el RGPD de 4%, hasta el 4% de la facturación y la otra tiene de 7% de la facturación anual global, con lo cual, como topes máximos, ¿sí? Como tal, evidentemente a la Unión Europea
le preocupa mucho todo esto y esta fue su forma de ocuparse de esa preocupación. Y me sigo peleando. Ahí, no, por el otro lado, ahí está. Bueno, ¿y cómo regula esta Unión Europea? La Unión Europea, yo vengo mucho del mundo del compliance, mucho de lo que es la prevención de los adoptivos, y regula, a mí me hace acordar un poco con un enfoque, lo que es un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Entonces, lo que dice la Unión Europea es, bueno, yo voy a tener niveles de riesgo, voy a tener algunas IA que son de riesgo inaceptable, por ejemplo, cuando hacen calificación social, vigilancia masiva, manipulación de comportamiento, también cuida mucho como las creencias religiosas de cada uno, ¿sí? No manipularlos. Voy a tener otras que son IA de alto riesgo, ¿no? Como tiene que ver con el acceso a los empleos, educación, seguridad, ¿sí? Tiene mucho que ver también con los derechos fundamentales. Entonces, al hablar de los derechos fundamentales, la IA de alto riesgo entra mucho y ocupa mucho, con lo cual, si nos ponemos a pensar, casi todo termina entrando en IA de alto riesgo. De repente, si yo soy una empresa y decido usar para ver currículos de postulantes una inteligencia artificial para que los analices y me los parametrices, estaría usando IA de alto riesgo, con lo cual tendría que aplicar a todo el programa de compliance y todas las exigencias para las IA de alto riesgo, ¿sí? Después tengo otras de riesgo limitado y las de riesgo mínimo que directamente no tienen regulación, ¿no? Las de riesgo limitado tienen que ver con chatbots y ese tipo de cosas, riesgo mínimo. Entonces tienen una transparencia obligatoria, pero más tranquila. Ahí está. Los requisitos, ¿sí? Para el cumplimiento de los sistemas de alto riesgo, que son los que el reglamento de la Unión Europea va a mirar mucho más, ¿sí? Tiene accountability. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo soy una empresa, ¿sí? Y decido contratar y utilizar usar IA que es de alto riesgo y algo sale mal, yo como empresa me tengo que hacer responsable también más allá de la empresa desarrolladora de la IA de alto riesgo, ¿sí? Entonces, yo también me hago cargo de qué elementos y qué herramientas voy a estar utilizando. Obviamente habla de transparencia y explicabilidad, así que si yo tengo que auditar eso, que alguien me pueda explicar, y de hecho hay expertos en explicar cómo funcionan estas IA, cómo llegan a estas conclusiones. Obviamente tiene responsabilidad, tiene imparcialidad y sesgos, y ahí qué difícil el tema de la imparcialidad, cómo programás a una IA, la inteligencia artificial, tiene la cuestión de privacidad y seguridad, robustez y fiabilidad, y tiene lo que sea evaluación de riesgo. Por eso me hace acordar a mucho de lo que es la prevención de los adoptivos, que también tiene un enfoque basado en riesgos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Nosotros cómo estamos? Bueno, nosotros hemos emitido en el 2023, ¿sí? Desde la Jefatura de Gabinetes de Ministros, una serie de recomendaciones también para buscar una inteligencia artificial fiable, ¿sí? Y este año se emitió la guía de entidades públicas privadas en materia de transparencia y protección de datos personales para también una inteligencia artificial responsable. ¿Qué pasa en cuanto a los proyectos de ley? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unos 16, 17 proyectos de ley presentados, ¿sí? Cada uno es distinto, obviamente no me voy a poner a decirlo cada uno porque se me va el tiempo. Pueden incluso mirar esos proyectos de ley en internet, que están públicos. Ahora, si nosotros vemos esos proyectos de ley, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos terminan siendo una copia de lo que es el reglamento de la Unión Europea. Ahora, si analizamos cuánto tardaron en hacer el reglamento de la Unión Europea, el reglamento de la Unión Europea estuvieron 7 años hablando y viendo para tratar de ponerse de acuerdo en cómo iban a regular y cuáles eran. O sea, el reglamento de la Unión Europea tiene unas 400 hojas, o sea, es muy largo y es bastante detallado, ¿sí? Entonces, ellos estuvieron un montón. Yo lo que creo es que es muy importante cuando nosotros hacemos una regulación, que esa regulación sea acorde al lugar que se está implementando, ¿sí? Entonces, es muy peligroso hacer para una reglamentación sobre una tecnología una copia del reglamento de la Unión Europea, que aparte tiene un montón de, no sé, tiene una parte de poder de supervisión, de control, o sea, tiene hub de innovación, se hizo un fondo justamente para que se creen todos estos organismos de supervisión. Hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos una regulación, pero después no la podemos supervisar y no la podemos, por ende no la vamos a poder sancionar y por ende esa regulación no va a ser eficiente, ¿sí? Solamente vamos a tener el papel, como vimos el primero, peleando contra un monstruo. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cómo hacer esas regulaciones. Por otro lado, en Argentina tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que data del 2000.
¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que estamos con una ley de datos personales que está completamente desactualizada, o sea, del 2000 ahora cambió un montón. Entonces, quizás, ¿y por qué llamo los datos personales? Porque, bueno, los datos personales son justamente la materia prima de lo que es la IA, con lo cual, nada, teniendo una ley de datos personales desactualizada, creo que algo muy importante es empezar por el principio. Nosotros tenemos un cuerpo normativo y empezar a lo que es actualizar por lo menos la protección de los datos personales, que son súper importantes. El tema de los algoritmos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algoritmo, vamos a hablar de eso, un set de reglas que van a hacer tomar decisiones, ¿sí? Entonces, también, ¿quién programa los algoritmos y cómo hacemos o no que existan sesgos en esa programación del algoritmo? ¿Cómo hacemos que pueda pensar en todas las opciones posibles? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que ese algoritmo pueda tomar decisiones? Entonces, ahora les voy a preguntar nuevamente, si un auto, tienen que decir, ustedes están en un auto y tienen dos opciones, doblar a la derecha o doblar a la izquierda. No existe opción freno y a la derecha tengo una mujer embarazada y a la izquierda tengo dos personas caminando por la calle. ¿Para qué la dirían? O sea, levante la mano quién dobla a la derecha y quién dobla a la izquierda. Es una decisión súper difícil y le estamos pidiendo a una IA que justamente tome esa decisión por nosotros en cuestión de microsegundos. Y seguramente la decisión que tome, obviamente, si yo lo preguntara, algunos pensarían, no, prefiero, no sé, en derecho sobre todo, las personas que no nacieron son personas, o sea, se consideran personas, pero con la condición resolutoria que nazca con vida, con lo cual vos decís, estás con dos personas que ya nacieron y lo otro no sabemos. Entonces, pero muchos vamos a estar de acuerdo con eso, muchos no van a estar de acuerdo con eso. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacemos ante ese tipo de decisiones para evitar a esas decisiones ponerle sesgos? Entonces, es algo que creo que llama muchísimo a debate. Entonces, la pregunta es, ¿se puede regular la tecnología como una herramienta? ¿O lo que tendríamos que hacer es fortalecer las regulaciones? Yo, como saben, vengo del mundo cripto y de repente nosotros, ante una inspección que tuvimos este año del Gafi, lo que hicimos es, nos pedían ley cripto. En lugar de hacer una ley cripto, lo que se hizo fue una reforma de la ley de prevención de lavado de activos y con eso se suplió. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos todo otro cuerpo normativo, ¿estamos en este momento preparados para regular e implementar cuando en la Unión Europea toda esa implementación va a ser recién después de 2 años, para 2027? De vuelta, nosotros tenemos como legislación vigente una Constitución Nacional, un Código Penal, un Código Civil y Comercial en donde está el deber de no dañar, o sea, nosotros no tenemos que dañar a alguien, un Código Penal que, nada, yo soy penalista y el Código Penal es uno de los códigos más objetivos, si se quiere, las palabras son más objetivas. El Código Penal, no os quiero aburrir, pero tiene tipos penales cerrados, ¿sí? Como verbos específicos que yo tengo que hacer esa acción típica y no puedo hacer otra. Entonces, nada, quizás lo que sí se podría hacer es reforzar el deber de no dañar al otro con los códigos penales. Bueno, también tenemos ley de defensa del consumidor, lo cual es bastante importante. Si yo estoy de repente hablando con un chatbot, algo que marca el Código de la Unión Europea, me gustaría saber que estoy hablando con un chatbot y tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, quizás la regulación venga por ahí. Bueno, tengo muy poco tiempo, hay un montón de argumentos a favor, un montón de argumentos en contra, o sea, tenemos y encontramos ambas posturas, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que por más que no haya regulación, no tengamos el deber de no dañar y no le podamos aplicar un sistema de compliance a las tecnologías que estamos utilizando justamente para no dañar a otros, ¿sí? Entonces, yo puedo mitigar riesgos de una forma o mitigar riesgos de otra, ¿sí? Yo puedo tener una seguridad o no, eso lo va a depender de cada uno. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hagamos una regulación, esa regulación sea eficiente, ¿sí? O sea, esa regulación se pueda aplicar. Si nosotros hacemos regulaciones que después no son de imposible aplicación, no tiene sentido regular. Y justamente la idea es cuidarnos y cuidar el ecosistema y no producir un daño y tampoco afectar a la innovación, ¿sí? Como buscar con calma eso. Pero bueno, no hagan siempre su propia investigación y no crean, verifiquen. Muchas gracias.